Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que nuestra intención es ir conociendo cosas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la salud, cómo influye el medio ambiente en la salud, en fin, temas realmente importantes y trascendentes que es necesario clarificar. Para ello, hemos convocado al doctor Jorge Erekhovitz, que es médico, doctor en medicina y además es miembro de la carrera de investigación científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Además, el presidente de la Fundación ProSama, Pro Salud y Medio Ambiente. Todo esto, además un currículum realmente extenso, pero lo que importa es que conversemos con él para saber de qué vamos a hablar. Gracias por estar, doctor. Le agradezco la invitación. Pero por favor, cuénteme un poquitito esto de ProSama. Bueno, ProSama es un acrónimo, es Pro Salud y Medio Ambiente. Nosotros hace un poco más de 20 años identificamos que era un espacio de vacancia. En realidad, hasta la fecha, inclusive, no hay otra institución que se dedique específicamente al tema de salud y medio ambiente. Y si bien mi formación es médica, yo soy médico, me he interiorizado, me he focalizado hacia los problemas ambientales para entender también de qué forma esos problemas impactan sobre la salud de las personas y comprender que somos parte del mismo ecosistema. Todos los seres vivos que compartimos un ecosistema formamos parte de ese ecosistema. Nuestra cultura occidental nos ha llevado a separar al hombre del resto de las especies como si fuese una especie totalmente independiente o como si fuese una especie que domina a las demás especies, pero en realidad la verdadera historia es que nosotros dependemos de todas las demás especies para nuestra vida y nuestra calidad de vida. Desde el oxígeno que respiramos hasta absolutamente el agua, la calidad del agua, todo pasa por el ecosistema y el ecosistema es el que nos provee la posibilidad de vivir. Antes de continuar un poco con el detalle de todo esto, lo que es específicamente la contaminación ambiental, la innovación tecnológica para el cuidado ambiental y la salud, después todo lo que tiene que ver con la ecotoxicología, me gustaría saber un poco más de ProSama en cuanto a cuáles son las actividades que están desarrollando como para meterse dentro de este tema tan trascendente. Bueno, ProSama fundamentalmente es una institución científica. Nosotros nos dedicamos a investigar principalmente distintos agentes físicos y químicos y de qué manera impactan sobre los seres vivos. Correcto. Para lo cual tenemos que identificar cuáles son las especies que podemos considerar centinelas para la protección ambiental y la salud humana. Tenemos que identificar cuáles son los estadios dentro del ciclo vital que son más importantes, en el sentido que son más sensibles a todo este tipo de efectos adversos, de tal forma que la actividad central es de investigación. Además de eso, Fundación ProSama es una unidad de vinculación tecnológica, con lo cual invitamos a todos los que tengan ideas y que piensen que hay una posibilidad de desarrollar una actividad científico-tecnológica con un objetivo que es de aplicación comercial. Hay financiamiento para ese tipo de ideas, para ese tipo de actividades, y nosotros como unidad de vinculación tecnológica podemos ayudarlos a canalizar esa iniciativa para que tenga éxito. Bueno, vamos ahora entonces a meternos ya dentro del tema. Usted elige por dónde empezamos. ¿Cómo impacta la contaminación ambiental sobre la salud o sobre la innovación tecnológica para el cuidado ambiental y la salud? En fin, usted es el que nos va a guiar. Bien, me parece que es interesante primero, como estamos hablando de salud, me parece que es interesante focalizar de qué forma la salud es afectada por la condición ambiental. Correcto. Vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda de qué estamos hablando. La contaminación por plomo, por ejemplo, resulta que ese plomo se acumula en los huesos. Una madre que está dando el pecho, que está lactando a su bebé, recupera el calcio que está en la leche a partir de los huesos. Y junto con el calcio recupera también el plomo que está almacenado en los huesos. De tal forma que a su bebé, a través del acto de la lactancia, que es un acto de nutrición y de amor extraordinariamente importante, está contaminando a su bebé con plomo
un tóxico que en esa etapa de la vida afecta al sistema nervioso de una forma irreversible. Es un niño que va a tener un cociente intelectual muy por debajo de lo que tendría por su naturaleza. Pero se está tirando contra los pediatras que dicen hay que darle a los chicos la teta como para que... Al contrario, hay que darle la teta a los chicos, pero tenemos que ser conscientes que esa madre, por ejemplo, si estuvo expuesta a una contaminación por plomo, ese sería un caso, por ejemplo, en el cual habría que evitarlo porque contaminaría a su hijo. Indirecta. A través de la leche. Exactamente. A través de la leche. Y hay muchísimos casos, como por ejemplo el tema de los asbestos, materiales que se han utilizado en la construcción, hoy en día están prohibidos, pero lo puedo dar como ejemplo para que se vea que durante muchísimas décadas se han utilizado en forma intensiva en la construcción, hasta que después se descubrió que en realidad los asbestos, que son nanopartículas en este caso, es como si fuese dentro del capítulo de la nanotecnología, aunque no es nanotecnología actual, ni siquiera se hablaba de nanotecnología cuando se aplicaba el asbesto, produce cáncer, pero es un cáncer que se genera a lo largo de muchos años de exposición o post-exposición, por ejemplo 20, 30 años, pero que es prácticamente certero. Hay un porcentaje altísimo de personas que han sido expuestas y que van a terminar irremediablemente con esa enfermedad. Por tal motivo el asbesto, por ejemplo, está hoy en día prohibido. Ahora, todas estas cosas que usted está mencionando, mi estimado doctor, realmente el común de la gente no tiene conocimiento de lo que pulula en el medio ambiente como para perjudicar directa e indirectamente a través del tiempo en la salud. Bueno, porque cuando la persona va al consultorio o va a atenderse con el médico hace el diagnóstico, pero muy pocas veces, salvo en las enfermedades infecciosas, se busca la etiología del problema. Y la etiología del problema, en una enorme cantidad de casos, es de tipo ambiental. Hablamos de cáncer, hablamos de hipertensión, podemos hablar de infinidad de cosas, de patologías, que cuando se busca la etiología profunda del problema, es de origen ambiental. Por supuesto, las infecciones también son de origen ambiental, pero ahí estamos hablando de otro tipo de agentes que son biológicos, virus, bacterias, hongos. ¿Cuál es la innovación tecnológica que se hace precisamente para cuidar todo este efecto que estamos hablando? Bueno, la innovación tecnológica está orientada a muchas puntas. Generación de sustancias químicas que sean menos nocivas para el medio ambiente y la salud de las personas. Las sustancias químicas, nuestra sociedad, nuestra economía depende de sustancias químicas. El mercado de sustancias químicas se duplica cada 5 o como máximo cada 10 años. Así que estamos hablando de volúmenes extraordinariamente importantes. Y todas las sustancias químicas tienen toxicidad. Los agentes físicos, el celular que utilizamos, correcto, todo lo que estamos utilizando en nuestra civilización tiene toxicidad. Y lo que es importante es conocer cuál es el riesgo que tenemos por utilizar tales y cuales sustancias, productos en relación con nuestra salud, porque el riesgo existe siempre. Como el riesgo que existe cuando salimos a la calle por el tránsito. Correcto. Salimos a la calle y sabemos que desgraciadamente van a ocurrir todos los días una cantidad de accidentes. No sabemos a quién le va a tocar, pero sabemos que va a pasar. Y con esto es igual, nada más que en una dimensión muchísimo mayor, de la cual lamentablemente la persona que tiene el problema piensa que le tocó, pero no sabe por qué motivo. Y en realidad el motivo es ambiental, expresado a lo mejor en una exposición de mucho tiempo o de mucho tiempo atrás, o inclusive una exposición que pudo haber pasado cuando era un embrión. Dentro de todo este esquema, para ir cerrando los 3 ítems que habíamos elaborado como tema de charla, ¿cuál es la importancia entonces de la ecotoxicología en el cuidado ambiental y la salud? La ecotoxicología inicialmente se ha focalizado al cuidado ambiental pensando en el ecosistema. No se pensó específicamente en la salud de las personas, sino en la preservación del ecosistema.
a tal punto que inclusive los equipos que trabajan sobre evaluación de riesgo en ecosistemas son equipos totalmente distintos que los que trabajan en evaluación de riesgo para salud humana. Pero con el tiempo mucha gente se fue dando cuenta que en realidad todos formamos parte del mismo ecosistema. De tal manera que, ¿cómo la ecotoxicología protege la salud humana además del ecosistema? Hay conocimientos que son muy antiguos, el canario de los mineros. Los mineros llevaban un canario a las minas porque sabían que cuando el canario se moría había que salir rajando de la mina, porque ellos no sabían por qué era, pero ahora sabemos, el nivel de monóxido de carbono era muy alto y el canario era un animal más sensible que el hombre frente a ese tóxico. Se moría antes que las personas, pero veían al canario muerto y los mineros salían inmediatamente de la mina porque sabían que había un peligro de muerte. De la misma forma, la ecotoxicología tiene organismos centinela que nos permiten caracterizar cuáles son los problemas, cuáles son los peligros y que nos pueden advertir de estas cosas antes que las cosas malas, como la enfermedad y la muerte, nos sorprenda y pensemos que es una cosa del destino. Doctor, usted tiene delante suyo una cámara que le permite ponerse en contacto con toda la gente para despertar en todos absolutamente la conciencia necesaria como para prevenir. Si mal no recuerdo, usted ha dicho que a veces no se realizan los diagnósticos completos como debieran hacerse. ¿Por qué no damos todas esas explicaciones como para que la gente se oriente mucho más? Bueno, entonces, resumiendo, podemos decir que el diagnóstico de la enfermedad no siempre, o muchas veces, mejor dicho, no focaliza cuál es la etiología. Es como que a la persona le tocó tener cáncer, o a la persona le tocó tener hipertensión, o tiene un problema neurológico, o tiene un problema del hígado, o tiene una disrupción endocrina, tiene un problema endocrino. Y en realidad, la causa de todos esos problemas es a partir de agentes ambientales que han afectado su organismo, que han afectado su salud. Y en ese sentido, la conciencia de que el tema ambiental es un tema altamente prioritario es un tema fundamental para la sociedad, porque los políticos solamente lo van a poner en la agenda cuando la sociedad lo reclame, cuando la sociedad se dé cuenta de que estamos frente a un tema sumamente crítico e importante. En países más desarrollados, que tienen más experiencia, que hay un desarrollo científico que nos precede en muchos temas, obviamente en muchos temas nosotros estamos también en la vanguardia, pero somos un grupo más pequeño. Entonces, en los países más desarrollados hay mucha más conciencia, hay partidos verdes, los partidos tradicionales han tenido que incorporar el tema ambiental porque la sociedad se lo demanda. Doctor, este es un tema como para que los próximos gobernantes lo tengan en cuenta en sus plataformas políticas. Ojalá sí, así sea. Nosotros estaríamos encantados en colaborar en todos los conocimientos que hacen falta para, obviamente, los problemas no se resuelven de un día para el otro. No, por supuesto. Y eso es una ingenuidad y tampoco nosotros pensamos que, como a lo mejor algunas personas creen que tenemos que tirar por la borda nuestra civilización. Lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra civilización, pero con todos los cuidados como para poder sobrevivir también. Eso es importante. Le agradezco mucho la gentileza de haber venido, por lo menos, y haber clarificado todos estos conceptos. Le estoy muy agradecido por la invitación. Pero por favor.